Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero del canal del Congreso de la República. Mi nombre es Elsa Iturriaga y será para mí un placer acompañarlos en los siguientes minutos con las noticias más importantes del acontecer parlamentario. Empezamos de inmediato con las informaciones. Voceros de las diversas bancadas parlamentarias expresaron su pesar por la muerte del líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo, destacando además su trayectoria política y su vocación al servicio del país. Veamos la nota. En el hall de los pasos perdidos del Congreso, parlamentarios de las diferentes bancadas políticas expresaron su pesar por el lamentable fallecimiento del líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo. Armando fue un luchador por la democracia y por la justicia social. Arriesgó su vida, la tranquilidad de su familia. Creo que es un héroe de la democracia que todos debemos rendirle pleitesía. Armando Villanueva del Campo, a sus 97 años, ha dejado un legado vasto en cuanto a lo que debe ser un político, ¿no? Primero, consecuente con sus ideas, consecuente con su partido y fundamentalmente un buen ejemplo, como que creo que todo político debe procurar ser. El congresista Fernando Andrade incluso contó que Villanueva del Campo nació a una cuadra del Congreso y que 28 años después, en ese mismo lugar lo hizo su hermano Alberto Andrade. Los antiguos limeños nacían en sus casas y él nació aquí al costado del Congreso, prácticamente a una cuadra, en Girón Junín, al frente de la Casa de la Moneda. Y él nació en 1915 y 28 años después en el mismo sitio nació Alberto Andrade. O sea, dos políticos que nacen en un mismo sitio es algo que es una anécdota que me gusta recordar porque no sucede así nomás. Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, María Cuculiza, calificó al ex líder aprista como un hombre extraordinario que fue como su asesor cuando ella era alcaldesa del distrito de San Borja. Ese ha sido aprista creo que desde que nació hasta que murió, y la manera con que Armando Villanueva trabajaba, la honestidad, su simpleza como hombre, humilde. Yo he tenido ocasión de ser muy amiga de él, de lo cual me alegro muchísimo. Ayer fui a la clínica pero ya no alcancé a verlo, y él ha sido como especie de asesor cuando yo estaba en la Municipalidad de San Borja. En otro momento, Yude Simón recordó cómo lo conoció. Lo llegué a conocer el año 1985 cuando él fue chiclayo y fuimos rivales. Yo estaba en Izquierda Unida, él estaba en el APRA y él trataba de convencernos de las cosas comunes que podíamos hacer. Fue una conversación muy linda porque además lo pintó a cuerpo entero, ¿no? Es que él nunca dejó de ser aprista y nunca dejó de defender sus principios, y él sabía respetar los principios de otros, como el caso mío. En las filas del Partido de la Estrella, Mauricio Mulder agradeció las condolencias recibidas de las diferentes fuerzas políticas sobre el deceso de Villanueva del Campo. Mulder Bedoya dijo que debe ser recordado por haber dejado a la política un gran legado del entendimiento. Él escribió un libro que se llama La Gran Persecución, en donde hace el relato de cómo el APRA fue tan perseguida, tan vilipendiada, calumniada en prisiones, exilios, fusilamientos, paredones, etc. Y al mismo tiempo todo eso que podía haber cimentado en muchas personas una sensación de reacción y de venganza, lo que más bien cimentaba en los líderes apristas como él era la necesidad del diálogo y el entendimiento. Y creo que esto debe servir de lección para que hoy todos los políticos sepamos que ese legado debemos hacerlo cumplir, ¿no? Una vida dedicada al partido que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre y la defensa de los derechos fundamentales, así como una trayectoria impecable en la lucha por los más necesitados del país, deja el líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo. Veamos la semblanza y trayectoria que hemos preparado de este destacado político. Armando Villanueva del Campo falleció a los 97 años de edad en la Clínica San Felipe. Fue un arduo defensor de la democracia peruana y de la libertad de prensa. Se caracterizó por su temperamento fuerte, pero con una lucidez increíble. Este miércoles, el líder histórico del partido aprista recibirá un homenaje póstumo en el Congreso de la República y luego será sepultado en el Cementerio El Ángel. Villanueva del Campo nació en Lima el 25 de noviembre de 1915. Se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García.
Además, fue presidente del Senado en 1987 y presidente de la Cámara de Diputados en 1967. Fue justamente durante su gestión y por su iniciativa que se estableció el 26 de julio de 1968 el Museo del Congreso y de la Inquisición. Su mandato legislativo se vio interrumpido por la disolución del Congreso al producirse el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado. En 1990 fue reelecto como senador. Una de las últimas visitas de Armando Villanueva al Congreso se produjo el 2 de agosto del 2007, con motivo de la presentación de un libro sobre la vida de Aya de la Torre. Uno de los apristas más respetables, entre los pocos que quedamos, no por respetables, sino porque el tiempo nos llama. Luego, los comentarios, ¿no?, de los textos de las fotografías son de Tito Agüero, un joven escritor, historiador ahí presente, y que reúne las condiciones que han caracterizado, están caracterizando a toda una generación nueva que ha incursionado en la historia real de la vida de la Torre, del aprismo y del Perú. Y en otras noticias, la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, defendió el Decreto Supremo 005 emitido por su despacho que regula la pesca y explotación de la anchoveta. Fue en la Comisión de Fiscalización a donde fue citada para informar los alcances de dicha norma. La ministra desmintió además que el Perú haya aceptado ceder a Chile el 10% de la pesca de jurel, tal como se informó en algunos medios. Tenemos un resumen de su presentación en dicha comisión. La ministra de la Producción, Gladys Tribeño, defendió el Decreto Supremo 005 dado por su sector para el reordenamiento de la pesca y la preservación de los recursos hidrobiológicos ante la ausencia de recursos presupuestales suficientes, la estrategia limitada de supervisión, así como la limitada capacidad tecnológica y la negativa al pago de las sanciones impuestas por las actividades extractivas de procesamiento de pesca. Fue ante la Comisión de Fiscalización donde acudió a informar las acciones de control que realiza. La competencia de la supervisión para la pesca artesanal hoy en día, después del Decreto Supremo 005, se mantiene en los gobiernos regionales, los establecimientos industriales pesqueros y los establecimientos comerciales. Ahí también hacemos supervisión, por eso, por ejemplo, cuando hemos supervisado la veda del camarón, el Ministerio de la Producción ha estado visitando los distintos establecimientos gastronómicos para asegurarse de que no se consume camarón durante la veda. Entonces son parte del proceso de supervisión que realiza el Ministerio. Señaló que su cartera cuenta ahora con 80 nuevos inspectores para supervisar las actividades de extracción, desembarque, comercialización y proceso de la anchoveta destinado al consumo humano directo y 250 inspectores a bordo y de tierra para minimizar la captura de especies juveniles y descartes en alta mar para consumo humano indirecto. También informó que se instalará un control satelital a las embarcaciones que tengan el permiso respectivo. Indicó que su cartera tiene 108 millones de nuevos soles en multas que se encuentran judicializadas, aparte de 70 millones por cobrar y apelaciones pendientes por un monto de 305 millones de soles. Dijo que las empresas apelan y judicializan las sanciones para dilatar su ejecución, aunque en promedio el 98% de las resoluciones de Produce son ratificadas. Además, precisó que se reducirá de 45 meses a 30 días los procesos sancionadores. De otro lado, Gladys Tribeño aclaró que el Perú no ha aceptado ceder a favor de Chile el 10% de la pesca de jurel en aguas internacionales, tal como lo decidió la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, que ha sido observada por nuestro embajador en Australia en la reunión celebrada a fines de enero último. Y finalmente, en el tema de la OROP, dado que este es un tema delicado, porque es un tema que tiene que ver con, cómo se maneja la presencia de nuestro país en los distintos foros, cuando salió este comentario de que nosotros habíamos cedido la cuota, le pedimos a Relaciones Exteriores que hiciera una precisión y una aclaración. Esta precisión y aclaración está en el portal de Relaciones Exteriores, donde se da cuenta de varias cosas. Lo primero es que nosotros hemos ido solo en calidad de observadores. Eso significa que podemos hablar, pero no podemos votar o tener una posición manifiesta en contra de lo que se diga, porque no somos miembros plenos. Justamente la decisión de si vamos a ser parte de la OROP o no está a cargo del Congreso de la República. O sea, va a tener que ser presentada en su momento.
Los congresistas Juan Díaz Dios y Alejandro Aguinaga cuestionaron la ausencia del viceministro en esa reunión que se desarrolló en la localidad de Auckland, Nueva Zelanda. Al respecto, Tribeño dijo que a ese encuentro tampoco asistió la Cancillería por cuanto el Perú es solo un país observador. Agregó que el audio de la cita será mostrado al Pleno cuando responda al pliego interpelatorio presentado por la oposición. Y sobre el mismo tema, la Comisión de Producción realizó una sesión y audiencia pública descentralizada en la región Piura con representantes del gremio pesquero, quienes expresaron su malestar por el Decreto Supremo 005 que establece límites para ordenar la pesca y proteger los recursos marinos. En una prolongada audiencia en la que participaron dirigentes de los diferentes gremios de pescadores de Paita, así como de la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo, además de maricultores de Sechura y pequeños y microempresarios de Sullana, los integrantes de la Comisión de Producción del Parlamento escucharon los planteamientos de esos gremios que demandaron diálogo con el Ministerio del Sector para evaluar los efectos del Decreto Supremo 005 que, según señala, los ha perjudicado. Los representantes de los diversos gremios de pescadores, de armadores y artesanales expresaron su malestar por la dación del Decreto Supremo 005 emitido por el Ministerio de la Producción que limita la pesca y supuestamente también para ordenarla, además evitar así la depredación. Según manifestaron, es necesario que IMARPE emita un informe técnico para sustentar de mejor manera la futura dación de este tipo de normas. El presidente de la comisión, Freddy Sarmiento, resumió el temperamento de los asistentes a esta audiencia que se desarrolló en el auditorio de la sede del Gobierno Regional de Piura. Los pescadores artesanales también se vienen quejando de que no hay control. Acá el problema del descontrol que existe bajo esta normativa que se ha dado, que ya tiene 8 meses y no tiene la forma como controlarse lo que se ha establecido en ese Decreto Supremo 05. El legislador Luis Iberico se mostró a favor del diálogo entre los pescadores y la ministra de Producción. Con el ánimo de que el Perú sea bien compartido, disfrutado por todos los peruanos y no haya peruanos buenos y peruanos malos, con ese ánimo creo que hay que buscar esa conversación o interpelación con la ministra de la Producción para que explique qué está sucediendo en su sector. Gracias. Al respecto, el director regional de producción de Piura, Lizardo Ayón Valdivieso, enfatizó la preocupación existente por el tema de las cuotas de pesca y la veda. Sobre este último punto señaló que el gremio artesanal solicita que no se incluya en la veda la pesca de subsistencia, ya que no impacta en las 350.000 toneladas establecidas en la normatividad vigente. También comentó que la pesca de anchoveta está muy disminuida en la región Piura por efecto del clima y las actuales normas, pero aclaró que en el caso de la merluza, el recurso está prácticamente recuperado con una biomasa de aproximadamente 300.000 toneladas. En sí, el problema central no es la 005, sino es consecuencia, es efecto de un problema central. ¿Y cuál es el problema central del sector de la pesca? Uno es la improvisación, la ineptitud y la corrupción. Como comisión tendríamos que entablar eso con la ministra para que las cosas vayan a un buen puerto. De otro lado, el director ejecutivo del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, FINCIT, Alejandro Afuso Giga, realizó una exposición sobre las posibilidades de innovación tecnológica en Piura. Sobre el particular, el legislador Johnny Cárdenas pidió que participen la sociedad civil, las instituciones y el Estado a fin de determinar e invertir en los polos de desarrollo económico del país. ¿Cuáles son sus productos potenciales? La ciencia y la tecnología deben estar en relación a estos productos potenciales, en relación a la visión que tienen como región o como país que deberíamos de tener. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para determinar un polo de desarrollo económico. Posteriormente, el alcalde de Sechura, Bernardo Paso, expresó su preocupación por la contaminación y las consecuencias que generará el proyecto de gas dentro del litoral manejado por la empresa Savia, que consideró atentatorio y lesivo a los intereses de esa zona del país. En ese sentido, pidió la intervención del Poder Ejecutivo para verificar que no se haya manipulado el estudio de impacto ambiental. Al inicio de la sesión descentralizada de la comisión, fue aprobado por unanimidad el proyecto que incorpora a las comunidades campesinas y nativas en los alcances de la Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios. Desde la cálida tierra piurana les informó Elsa Iturriaga con la cámara de Juan Román. Congreso de la República Televisión.
Tras conocerse la presentación de la moción de interpelación a la ministra Tribeño, congresistas de las diversas bancadas expresaron su posición al respecto. Veamos. A pesar de sus explicaciones en las comisiones de fiscalización y producción, la ministra de la cartera, Gladys Tribeño, podría enfrentar una interpelación si es que se aprueba la moción presentada por las distintas bancadas parlamentarias de oposición. Ello para que explique el decreto 005 emitido por su despacho que regula la pesca de anchoveta. El congresista Julio Gagó de Fuerza Popular manifestó que la ministra Tribeño debe responder con claridad un presunto favorecimiento a las grandes empresas industriales en el sector pesquero. Es que ella sigue pensando que este decreto le va a hacer mucho bien a su sector. Sin embargo, a todas luces está demostrando que esto va en contra de la producción y de la pesca de lo que es anchoveta. Mientras que Judith Simons señaló que el controversial tema se debe profundizar porque siempre el sector pesca es muy complicado ya que mueve intereses. La pesca anchoveta, el 90% se va para consumo de harina, para harina de pescado y no se va para consumo humano. Entonces hay que profundizarlo para no caer en el juego de aquellos que quisieran, que quieren exactamente, ¿no? Yo estoy preparándome para la entrevista, para la presentación que tenga ahí en la interpelación, pero siempre el sector pesca ha sido complicado. Sin embargo, tras escuchar a la ministra Gladys Tribeño hoy en la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, presidente de ese grupo de trabajo, informó durante su presentación en la interpelación la titular de producción debe difundir el audio donde el Perú concede 10% de cuota de jurel a Chile, entre otros temas. Ministra va a traer el respectivo audio, dice, porque se presentó en inglés la transcripción de dicha reunión y obviamente a pedido del congresista Aguinaga, la ministra tendrá que para la sesión de interpelación demostrar el audio correspondiente en el que Perú hace el reclamo o se adhiere también. Cabe señalar que la moción de interpelación a Gladys Tribeño y el pliego de preguntas debe ser debatida y aprobada previamente por el Pleno del Congreso. Hacemos una primera pausa en el noticiero, pero al volver les contaremos sobre la campaña contra las cataratas que desarrolla en los pueblos de la selva el presidente del Congreso. Regresamos con los detalles. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero del canal del Congreso de la República. Mi nombre es Elsa Iturriaga y será para mí un placer acompañarlos en los siguientes minutos con las noticias más importantes del acontecer parlamentario. Empezamos de inmediato con las informaciones. Voceros de las diversas bancadas parlamentarias expresaron su pesar por la muerte del líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo, destacando además su trayectoria política y su vocación al servicio del país. Veamos la nota. En el hall de los pasos perdidos del Congreso, parlamentarios de las diferentes bancadas políticas expresaron su pesar por el lamentable fallecimiento del líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo. Armando fue un luchador por la democracia y por la justicia social. Arriesgó su vida, la tranquilidad de su familia. Creo que es un héroe de la democracia que todos debemos rendirle pleitesía. Armando Villanueva del Campo, a sus 97 años, ha dejado un legado vasto en cuanto a lo que debe ser un político, ¿no? Primero consecuente con sus ideas, consecuente con su partido y fundamentalmente un buen ejemplo, como que creo que todo político debe procurar ser. El congresista Fernando Andrade incluso contó que Villanueva del Campo nació a una cuadra del Congreso y que 28 años después, en ese mismo lugar lo hizo su hermano Alberto Andrade. Los antiguos limeños nacían en sus casas y él nació aquí al costado del Congreso, prácticamente a una cuadra, en Girón Junín, al frente de la Casa de la Moneda.
Y él nació en 1915 y 28 años después en el mismo sitio nació Alberto Andrade. O sea, dos políticos que nacen en un mismo sitio es algo que es una anécdota que me gusta recordar porque no sucede así nomás. Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, María Cuculiza, calificó al ex líder aprista como un hombre extraordinario que fue como su asesor cuando ella era alcaldesa del distrito de San Borja. Ese ha sido aprista creo que desde que nació hasta que murió, y la manera con que Armando Villanueva trabajaba, la honestidad, su simpleza como hombre, humilde. Yo he tenido ocasión de ser muy amiga de él, y de lo cual me alegro muchísimo. Ayer fui a la clínica pero ya no alcancé a verlo, y él ha sido como una especie de asesor cuando yo estaba en la Municipalidad de San Borja. En otro momento, Yude Simón recordó cómo lo conoció. Lo llegué a conocer el año 1985 cuando él fue chiclayo y fuimos rivales. Yo estaba en Izquierda Unida, él estaba en el APRA, y él trataba de convencernos de las cosas comunes que podíamos hacer. Fue una conversación muy linda porque además lo pintó a cuerpo entero, ¿no? Es que él nunca dejó de ser aprista y nunca dejó de defender sus principios, y él sabía respetar los principios de otros, como el caso mío. En las filas del Partido de la Estrella, Mauricio Mulder agradeció las condolencias recibidas de las diferentes fuerzas políticas sobre el deceso de Villanueva del Campo. Mulder Bedoya dijo que debe ser recordado por haber dejado a la política un gran legado del entendimiento. Él escribió un libro que se llama La Gran Persecución, en donde hace el relato de cómo el APRA fue tan perseguida, tan vilipendiada, calumniada en prisiones, exilios, fusilamientos, paredones, etc. Y al mismo tiempo todo eso que podía haber cimentado en muchas personas una sensación de reacción y de venganza, lo que más bien cimentaba en los líderes apristas como él era la necesidad del diálogo y el entendimiento. Y creo que esto debe servir de lección para que hoy todos los políticos sepamos que ese legado debemos hacerlo cumplir, ¿no? Una vida dedicada al partido que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre y la defensa de los derechos fundamentales, así como una trayectoria impecable en la lucha por los más necesitados del país, deja el líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo. Veamos la semblanza y trayectoria que hemos preparado de este destacado político. Armando Villanueva del Campo falleció a los 97 años de edad en la Clínica San Felipe. Fue un arduo defensor de la democracia peruana y de la libertad de prensa. Se caracterizó por su temperamento fuerte, pero con una lucidez increíble. Este miércoles, el líder histórico del partido aprista recibirá un homenaje póstumo en el Congreso de la República y luego será sepultado en el Cementerio El Ángel. Villanueva del Campo nació en Lima el 25 de noviembre de 1915. Se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Alan García. Además, fue presidente del Senado en 1987 y presidente de la Cámara de Diputados en 1967. Fue justamente durante su gestión y por su iniciativa que se estableció el 26 de julio de 1968 el Museo del Congreso y de la Inquisición. Su mandato legislativo se vio interrumpido por la disolución del Congreso al producirse el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado. En 1990 fue reelecto como senador. Una de las últimas visitas de Armando Villanueva al Congreso se produjo el 2 de agosto del 2007, con motivo de la presentación de un libro sobre la vida de Haya de la Torre. Uno de los apristas más respetables, entre los pocos que quedamos, no por respetables, sino porque el tiempo nos llama. Luego, los comentarios, ¿no?, de los textos de las fotografías son de Tito Agüero, un joven escritor, historiador ahí presente, y que reúne las condiciones que han caracterizado, están caracterizando a toda una generación nueva que ha incursionado en la historia real de la vida de la Torre, del aprismo y del Perú. Y en otras noticias, la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, defendió el Decreto Supremo 005 emitido por su despacho que regula la pesca y explotación de la anchoveta. Fue en la Comisión de Fiscalización a donde fue citada para informar los alcances de dicha norma.
La ministra desmintió además que el Perú haya aceptado ceder a Chile el 10% de la pesca de jurel, tal como se informó en algunos medios. Tenemos un resumen de su presentación en dicha comisión. La ministra de la Producción, Gladys Tribeño, defendió el Decreto Supremo 005 dado por su sector para el reordenamiento de la pesca y la preservación de los recursos hidrobiológicos ante la ausencia de recursos presupuestales suficientes, la estrategia limitada de supervisión, así como la limitada capacidad tecnológica y la negativa al pago de las sanciones impuestas por las actividades extractivas de procesamiento de pesca. Fue ante la Comisión de Fiscalización donde acudió a informar las acciones de control que realiza. La competencia de la supervisión para la pesca artesanal hoy en día, después del Decreto Supremo 005, se mantiene en los gobiernos regionales, los establecimientos industriales pesqueros y los establecimientos comerciales. Ahí también hacemos supervisión, por eso, por ejemplo, cuando hemos supervisado la veda del camarón, el Ministerio de la Producción ha estado visitando los distintos establecimientos gastronómicos para asegurarse de que no se consume camarón durante la veda. Entonces son parte del proceso de supervisión que realiza el Ministerio. Señaló que su cartera cuenta ahora con 80 nuevos inspectores para supervisar las actividades de extracción, desembarque, comercialización y proceso de la anchoveta destinado al consumo humano directo y 250 inspectores a bordo y de tierra para minimizar la captura de especies juveniles y descartes en alta mar para consumo humano indirecto. También informó que se instalará un control satelital a las embarcaciones que tengan el permiso respectivo. Indicó que su cartera tiene 108 millones de nuevos soles en multas que se encuentran judicializadas, aparte de 70 millones por cobrar y apelaciones pendientes por un monto de 305 millones de soles. Dijo que las empresas apelan y judicializan las sanciones para dilatar su ejecución, aunque en promedio el 98% de las resoluciones de Produce son ratificadas. Además, precisó que se reducirá de 45 meses a 30 días los procesos sancionadores. De otro lado, Gladys Tribeño aclaró que el Perú no ha aceptado ceder a favor de Chile el 10% de la pesca de jurel en aguas internacionales, tal como lo decidió la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, que ha sido observada por nuestro embajador en Australia en la reunión celebrada a fines de enero último. Y finalmente, en el tema de la OROP, dado que este es un tema delicado, porque es un tema que tiene que ver con, cómo se maneja la presencia de nuestro país en los distintos foros, cuando salió este comentario de que nosotros habíamos cedido la cuota, le pedimos a Relaciones Exteriores que hiciera una precisión y una aclaración. Esta precisión y aclaración está en el portal de Relaciones Exteriores, donde se da cuenta de varias cosas. Lo primero es que nosotros hemos ido solo en calidad de observadores. Eso significa que podemos hablar, pero no podemos votar o tener una posición manifiesta en contra de lo que se diga, porque no somos miembros plenos. Justamente la decisión de si vamos a ser parte de la OROP o no está a cargo del Congreso de la República. O sea, va a tener que ser presentada en su momento. Los congresistas Juan Díaz Dios y Alejandro Aguinaga cuestionaron la ausencia del viceministro en esa reunión que se desarrolló en la localidad de Auckland, Nueva Zelanda. Al respecto, Tribeño dijo que a ese encuentro tampoco asistió la Cancillería por cuanto el Perú es solo un país observador. Agregó que el audio de la cita será mostrado al Pleno cuando responda al pliego interpelatorio presentado por la oposición. Y sobre el mismo tema, la Comisión de Producción realizó una sesión y audiencia pública descentralizada en la región Piura con representantes del gremio pesquero, quienes expresaron su malestar por el Decreto Supremo 005 que establece límites para ordenar la pesca y proteger los recursos marinos. En una prolongada audiencia en la que participaron dirigentes de los diferentes gremios de pescadores de Paita, así como de la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo, además de maricultores de Sechura y pequeños y microempresarios de Sullana, los integrantes de la Comisión de Producción del Parlamento escucharon los planteamientos de esos gremios que demandaron diálogo con el Ministerio del Sector para evaluar los efectos del Decreto Supremo 005 que, según señala, los ha perjudicado. Los representantes de los diversos gremios de pescadores, de armadores y artesanales expresaron su malestar por la dación del Decreto Supremo 005 emitido por el Ministerio de la Producción que limita la pesca y supuestamente también para ordenarla, además evitar así la depredación.
Según manifestaron, es necesario que IMARPE emita un informe técnico para sustentar de mejor manera la futura dación de este tipo de normas. El presidente de la comisión, Freddy Sarmiento, resumió el temperamento de los asistentes a esta audiencia que se desarrolló en el auditorio de la sede del Gobierno Regional de Piura. Los pescadores artesanales también se vienen quejando de que no hay control. Acá el problema del descontrol que existe bajo esta normativa que se ha dado, que ya tiene 8 meses y no tiene la forma como controlarse lo que se ha establecido en ese decreto supremo 05. El legislador Luis Iberico se mostró a favor del diálogo entre los pescadores y la ministra de Producción. Con el ánimo de que el Perú sea bien compartido, disfrutado por todos los peruanos y no haya peruanos buenos y peruanos malos, con ese ánimo creo que hay que buscar esa conversación o interpelación con la ministra de la Producción para que explique qué está sucediendo en su sector. Gracias. Al respecto, el director regional de producción de Piura, Lizardo Ayón Valdivieso, enfatizó la preocupación existente por el tema de las cuotas de pesca y la veda. Sobre este último punto señaló que el gremio artesanal solicita que no se incluya en la veda la pesca de subsistencia, ya que no impacta en las 350.000 toneladas establecidas en la normatividad vigente. También comentó que la pesca de anchoveta está muy disminuida en la región Piura por efecto del clima y las actuales normas, pero aclaró que en el caso de la merluza, el recurso está prácticamente recuperado con una biomasa de aproximadamente 300.000 toneladas. En sí, el problema central no es la 005, sino es consecuencia, es efecto de un problema central. ¿Y cuál es el problema central del sector de la pesca? Uno es la improvisación, la ineptitud y la corrupción. Como comisión tendríamos que entablar eso con la ministra para que las cosas vayan a un buen puerto. De otro lado, el director ejecutivo del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, FINCIT, Alejandro Afuso Giga, realizó una exposición sobre las posibilidades de innovación tecnológica en Piura. Sobre el particular, el legislador Johnny Cárdenas pidió que participen la sociedad civil, las instituciones y el Estado a fin de determinar e invertir en los polos de desarrollo económico del país. ¿Cuáles son sus productos potenciales? La ciencia y la tecnología debe de estar en relación a estos productos potenciales, en relación a la visión que tienen como región o como país que deberíamos de tener. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para determinar un polo de desarrollo económico. Posteriormente, el alcalde de Sechura, Bernardo Paso, expresó su preocupación por la contaminación y las consecuencias que generará el proyecto de gas dentro del litoral manejado por la empresa Savia, que consideró atentatorio y lesivo a los intereses de esa zona del país. En ese sentido, pidió la intervención del Poder Ejecutivo para verificar que no se haya manipulado el estudio de impacto ambiental. Al inicio de la sesión descentralizada de la comisión, fue aprobado por unanimidad el proyecto que incorpora a las comunidades campesinas y nativas en los alcances de la Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios. Desde la cálida tierra piurana les informó Elsa Iturriaga con la cámara de Juan Román. Congreso de la República Televisión. Tras conocerse la presentación de la moción de interpelación a la ministra Tribeño, congresistas de las diversas bancadas expresaron su posición al respecto. Veamos. A pesar de sus explicaciones en las comisiones de fiscalización y producción, la ministra de la cartera, Gladys Tribeño, podría enfrentar una interpelación si es que se aprueba la moción presentada por las distintas bancadas parlamentarias de oposición. Ello para que explique el decreto 005 emitido por su despacho que regula la pesca de anchoveta. El congresista Julio Gagó de Fuerza Popular manifestó que la ministra Tribeño debe responder con claridad un presunto favorecimiento a las grandes empresas industriales en el sector pesquero. Es que ella sigue pensando que este decreto le va a hacer mucho bien a su sector. Sin embargo, a todas luces está demostrando que esto va en contra de la producción y de la pesca de lo que es anchoveta. Mientras que Judith Simon señaló que el controversial tema se debe profundizar porque siempre el sector pesca es muy complicado ya que mueve intereses. La pesca anchoveta, el 90% se va para consumo de harina, para harina de pescado y no se va para consumo humano. Entonces hay que profundizarlo para no caer en el juego de aquellos que quisieran
quieren exactamente, ¿no? Yo estoy preparándome para la entrevista, para la presentación que tenga ahí en la interpelación, pero siempre el sector pesca ha sido complicado. Sin embargo, tras escuchar a la ministra Gladys Tribeño hoy en la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, presidente de ese grupo de trabajo, informó durante su presentación en la interpelación la titular de producción debe difundir el audio donde el Perú concede 10% de cuota de jurel a Chile, entre otros temas. Ministra va a traer el respectivo audio, dice, porque se presentó en inglés la transcripción de dicha reunión y obviamente a pedido del congresista Aguinaga, la ministra tendrá que para la sesión de interpelación demostrar el audio correspondiente en el que Perú hace el reclamo o se adhiere también. Cabe señalar que la moción de interpelación a Gladys Tribeño y el pliego de preguntas debe ser debatida y aprobada previamente por el Pleno del Congreso. Hacemos una primera pausa en el noticiero, pero al volver les contaremos sobre la campaña contra las cataratas que desarrolla en los pueblos de la selva el presidente del Congreso. Regresamos con los detalles. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. La comisión investigadora referida a la reconstrucción del sur acordó citar al ex jefe del gabinete, Jorge del Castillo, y al ex ministro de Economía del gobierno aprista, Luis Carranza, para que informen sobre el decreto de urgencia que concedía apoyo económico a los damnificados de dicha región del país. El decreto 023-2007, promulgado tras el terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007 en Ica, señalaba que se brindaría ayuda económica y social a los damnificados que sufrieron pérdidas tanto humanas como materiales en el sismo. Estipulaba además un monto destinado a solventar la destrucción de viviendas por un monto de 6.000 nuevos soles. Al respecto, el presidente de la Comisión Investigadora sobre la Reconstrucción del Sur, Rogelio Cánchez, manifestó que el dispositivo no habría respetado algunos artículos de la Constitución, los cuales necesitan ser contrapuestos con lo que expongan los dos exministros del gobierno aprista, Jorge del Castillo y Luis Carranza. El funcionario que se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros, que son el artículo 1 del reglamento, afectados de lograr un proceso ordenado del otorgamiento de la subvención por pérdidas materiales, se programa para estas dos etapas. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes y también del exfuncionario, exministro de Economía, el señor Luis Carranza, del Ministerio de Economía y Finanzas, que no cumplió el decreto de urgencia 023-2007, que establece una ayuda económica de 6.000 soles para todos los damnificados. De otro lado, el grupo investigador recibió al liquidador del Banco de Materiales, Manuel Adriancén Barreto, quien afirmó que existe documentación que ha desaparecido del archivo del banco. No obstante, se viene haciendo inventarios respectivos para subsanar las irregularidades que se han dado desde hace más de 20 años. El Banco de Materiales recibía la información, el listado y lo metía al sistema. Y que el señor no venía nunca a entregar el físico. Y nunca recibía su tarjeta, como que no la recibió. Eso podría ser una causa. La otra podría decir que el señor falleció, por ejemplo, y nunca se presentó. O sea, hay varias razones por las cuales podría haber esa diferencia. Con el fin de recoger sus aportes sobre la nueva ley universitaria, la Comisión de Educación en Pleno visitó las instalaciones de la Universidad Católica en Lima. Allí los legisladores dialogaron con sus autoridades universitarias. Veamos la nota. Durante la sesión descentralizada, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, anunció que las 9 universidades nacionales más antiguas del país servirán de plan piloto de la nueva ley universitaria, cuyo debate se iniciará en mayo próximo. Ante esta propuesta, Efraín González de Olarte, vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica, propuso que dicha elección se realice a través de un fondo de desarrollo universitario concursable, al tiempo de proponer también la implementación de un observatorio universitario que permita una sinergia entre la oferta y la demanda de profesionales en el mercado laboral.
Por su parte, el rector de esa universidad, Marcial Rubio Correa, propuso, entre otros temas, solucionar el tránsito entre el colegio y la universidad, regular la educación técnica y vincularla con la educación superior universitaria, además de resolver las complicaciones que existen hoy en día para revalidar grados y títulos obtenidos en el extranjero. Creo que la biotecnología, las técnicas de materiales, tenemos investigadores de materiales en el mundo, en Estados Unidos, pero brillantes, investigadores peruanos. Y coincido, la atracción pues de investigadores peruanos tiene que darse pues cuando se tienen las condiciones ideales para tener. Es importante todas estas prioridades que ha mencionado la doctora, que también tienen que convertirse en programas con metas. No tenemos línea de base, eso es cierto. Rubio Correa también planteó crear un viceministerio de Educación Superior como un ente administrativo vinculado al mundo universitario. Por su parte, Gisela Orjeda, presidenta de Concitec, planteó dos tipos de universidades, una de pregrado y otra de grados complejos. Consideró que la nueva ley universitaria no debe tratar el tema de la carrera de profesor investigador, como lo plantean algunos, debido a que merece un trabajo con mayor investigación y reflexión. Previa a la sesión, el congresista Mora Ceballos, acompañado por autoridades de la universidad, recorrió las diversas instalaciones del campus universitario, donde pudo valorar la moderna infraestructura, los laboratorios implementados, así como los trabajos de investigación que se realiza en las distintas facultades. Tras su visita al Parlamento, el titular de Sierra Exportadora, Alfonso Velázquez, se pronunció sobre el predictamen de seguridad alimentaria y nutricional que debate la Comisión Agraria. Al respecto, dijo que dicha iniciativa legislativa fortalece el quehacer de la institución a la que representa, pues uno de los objetivos principales es generar mejores recursos para agricultores y asegurar así la producción nacional. La política del presidente Ollanta Humala para este año 2013, seguridad alimentaria y desarrollo productivo. Por supuesto que es una tarea donde todas las instituciones vinculadas a la dirección hacia la orientación y la producción tienen un quehacer significativo. Vamos a, justamente, todo lo que le estoy comentando va orientado hacia eso, ¿no? Alcaldes que en función de sus potencialidades producen, y también el concepto de seguridad alimentaria es un concepto que cae sobre la base de generación de actividades. Cuanto a la población, mejor va a alimentarse. Entonces, nuestra preocupación es ingresos para generar seguridad alimentaria, inclusive tranquilidad de ambiente, tranquilidad política, tranquilidad social. Ahora les presentamos lo último de la información parlamentaria. Hasta los exteriores del Congreso de la República llegaron estos alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo para solicitar apoyo a los parlamentarios con el objetivo de no paralizar la construcción del colegio emblemático de San Juan del Lurigancho, Antenor Orrego Espinosa. Con pancartas en manos alusivos a sus reclamos, manifestaron al congresista Yude Simón, quien acudió a escucharlos, que las obras habían sido paralizadas por el alcalde Carlos Burgos. Ante estas demandas, Simón Munaro se comprometió a interponer sus buenos oficios ante la ministra de Educación, Patricia Salas. Yo me estoy comprometiendo, iré a ver a la ministra de Educación, no hoy día, sino además, esta misma denuncia la haré el día lunes o miércoles, que estoy en la comisión de fiscalización, ¿no es cierto? Y voy a hablar con algunos abogados para tomar las medidas del caso. Asimismo, los invocó a mantener la calma, ya que el burgomaestre no puede conceder el terreno del centro educativo para inversiones privadas. Entonces lo que se está tratando de buscar es vender ese terreno a empresarios, que podría estar bien si es que ese terreno no fuera colegio. Se podría estar bien si ese terreno... Podría estar bien si es el terreno del Estado, pero no tiene obligaciones con nada. Este terreno es terreno del colegio. Finalmente, el legislador señaló que dará a conocer el caso ante la Comisión de Fiscalización, donde él es integrante. Y hasta aquí el noticiero del Congreso de la República. Si usted requiere de mayor información, puede ingresar a nuestro portal web www.congreso.gov.p. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Permiso.